Entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy, donde teníamos una base de datos que voy a compartirles en este momento, la base de datos de consumo de sustancias psicoactivas. O sea, tenemos 200 individuos que estaban, 200 individuos, quitemos esto. Muy bien. 200 individuos donde teníamos 12 variables, 8 variables cualitativas, tenemos 8. Ahí están viendo perfectamente el Excel, ¿cierto? Sin ninguna otra interrupción por allí. Entonces tenemos 8 variables cualitativas, 4 variables cuantitativas que están aquí al final, 2 de ellas son continuas, 2 de ellas son discretas. Entonces, en este momento nos disponemos a utilizar el menú, en el menú en el menú datos, la herramienta análisis de datos para poder calcular las estadísticas descriptivas. Previamente en el chat, algunos de ustedes me estaban preguntando sobre cómo se instala en sus computadores. Les dije a algunos cómo lo hacen ustedes en los Excel de los equipos de Microsoft. Simplemente le dicen archivo, opciones, complementos, seleccionan la opción herramientas para análisis y le dicen aceptar o le dicen ir al final donde dice complementos. Y una vez hagan esa operación, parece que no pasa nada, pero vienen acá al menú de datos y les aparece este botoncito que es el que nos interesa, que es análisis de datos. Entonces vamos a hacer rápidamente, después sin afanes, pero ya no con tanta explicación, vamos a hacer el análisis de datos. Entonces recuerden que una vez que yo seleccione análisis de datos, me sale esta ventana emergente donde tenemos estadística descriptiva, le damos a aceptar. Nosotros tenemos aquí memoria, pues porque estábamos trabajando con ello, vamos a quitarla para que recordemos cómo ingresar. Entonces, argumentos de entrada, dónde voy a colocar la salida y qué es lo que voy a hacer. Es básicamente lo que necesitamos decirle al software para que nos calcule las cosas. Entonces me detengo acá en rango de entrada y voy a venir a seleccionar simultáneamente mis 4 variables, ¿sí? Luego le digo que mis variables o mis datos están ordenados en columnas y que yo seleccioné en la primera fila están los nombres de esas variables. Luego le voy a decir que el rango de salida yo lo quiero, en el rango de salida yo quiero que me coloque mis datos en Q2. Eso es yo, pues ustedes lo pueden colocar donde ustedes gusten. Listo, rango de salida en Q2 y quiero que me haga un resumen de estadísticas. Entonces le digo aceptar e inmediatamente él me trae a mí todas las estadísticas descriptivas que yo necesito. Entonces ahora, ¿qué le voy a decir? Le voy a correr los nombres de las columnas un tanto para acá y voy a borrar estas variables o estas columnas, perdón, donde no me interesa porque solamente están los nombres de los estadísticos descriptivos que yo calculé. Entonces ahora sí voy a tener acá mis variables y ya simplemente voy a poner esto bonito. Bonito implica que yo borre todas las descriptivas que no necesito. Acá solamente necesito media, mediana y moda, que son de tendencia central. Necesito las de dispersión, que son rango, mínimo, rango, desviación estándar y varianza. Vamos a abrirle un espacio al coeficiente de variación a 2 cuartiles y vamos a calcular 2 percentiles. Entonces, como ya vamos a colocarle a todo esto formatico de 2, vamos a colocarle, perdón, solamente un número decimal y le vamos a colocar ese mismo formato a todos estos, ¿sí? Un número decimal. Este formato lo pegamos acá para que nos queden estas. En este sí, como es una variable, son variables discretas, las vamos a dejar sin absolutamente ningún. Solamente dejamos esta media para efectos de interpretación ahora. Sí, solo de nuestra interpretación. Ponemos a esto centrado,
y le decimos aquí formato y dejamos acá, listo. Muy bien, entonces, como el menú de análisis de datos no me trae el coeficiente de variación, entonces yo qué le voy a decir igual, coeficiente, no sin igual, este es un título, coeficiente de variación. Entonces vamos a calcularlo nosotros con la fórmula que aprendimos en clase. Le decimos igual y vamos a dividir la desviación estándar entre la media. ¿Sí? O sea, cogemos la desviación estándar que está aquí y le decimos dividir entre la media. Es que están entrando y por eso no me deja, a ver, están entrando 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces, divido, volvamos a hacerlo. Listo. Igual la desviación estándar, que es esta, y la vamos a dividir entre esta que es la media, ¿sí? Me da 0.2275, pero recordemos que la desviación estándar está en términos porcentuales, el coeficiente, perdón, de variación, entonces le damos formato porcentual y que nos deje una cifra decimal, que lo hacemos desde acá. Ahora podemos copiar esa fórmula hacia la derecha para que nos calcule todos los coeficientes de variación de las 4 variables. Recuerden que ahorita vamos a hacer una interpretación de todas ellas. Vamos a calcular el cuartil 1, vamos a calcular el cuartil 3, vamos a calcular el percentil 28 y vamos a calcular el percentil 87. ¿Listo? Eso es dependiendo de lo que nosotros necesitemos en nuestro estudio, pues calculamos cualquiera de ellos. En mi caso, para la clase vamos a calcular eso. Entonces, empezamos con el cuartil 1. Entonces, no lo vamos a calcular ni haciendo fx ni nada, sino que le vamos a decir aquí cuartil y le vamos a dar los argumentos nosotros mismos. Entonces, primer argumento de la función cuartil es seleccionar la matriz de datos. Entonces, como ven ustedes aquí, nuestra matriz de datos quedó de J2 a J201. Ahí solamente tenemos este argumento cumplido. La fórmula nos dice que para continuar tenemos que colocar punto y coma. Entonces, miren que está aquí y aquí también. Ya coloqué punto y coma y ahora me está preguntando que cuál cuartil necesito, entonces yo coloco 1. Listo, entonces me dio 19. Voy a copiar igual la fórmula hacia la derecha y verifico que efectivamente cada una de esas celditas me esté seleccionando el rango de datos correspondiente a la variable. Acuérdense que si yo copio esta fórmula hacia abajo, yo puedo hacer eso, copiarla hacia abajo, pero ¿qué va a suceder? Que también va a desplazar todo el rango. Si ven ustedes aquí, no va a incluir el 20. Entonces, ¿yo qué hago? Pues simplemente ingreso la fórmula y le digo que no va a ser J3, sino de J2 hasta J201, que es donde están mis datos. Yo ya lo sé porque tengo 200 datos y no voy a calcular el cuartil 1, sino el cuartil 3. Entonces, ya me quedo allí. El cuartil 3 es 23. Entonces, ahora ya, como sé que me funciona copiar la fórmula hacia la derecha, yo la copio toda hacia la derecha. Entonces, ahora, ¿con qué continuamos? Vamos a calcular los percentiles. Aquí vamos a repasar que hay una pequeña variación, le vamos a decir fórmula, buscamos aquí, si no hemos trabajado con ellos, le ponemos percentil y él me trae todos lo que tenga. O sea, vamos a utilizar la función percentil. ¿Cuáles son los argumentos de la función percentil? Miren que aquí ya no estoy trabajando en la celda o en esta barra de estado, sino que estoy trabajando en el generador de fórmulas. Entonces, ¿cuál es? Es esta, que son absolutamente todas las edades, desde el individuo 1 hasta el individuo 200. ¿Y en qué varía entonces el generador de fórmulas? Y los percentiles de los cuartiles. Pues que yo ya no debo calcular el número entre 0, y 1
y 100, sino entre 0 y 1. Acá me lo está diciendo la fórmula, que si yo necesito el percentil 28, aquí no puedo colocar 28 porque solamente los argumentos de la fórmula me reciben un número entre 0 y 1. O sea, 0 es el valor mínimo, 1 es el valor máximo y entre 1 y 99 están el restante de percentiles. Entonces, como estoy interesada en calcular el percentil 28, entonces voy a colocar aquí 0,28. Entonces miren que me da 19. Copio hacia la derecha y voy a encontrar el percentil 28 de cada uno de las variables que tengo. Ahora, si quiero calcular el percentil 87, como ya sé cuál es la dinámica, no tengo que volver al generador de fórmulas, sino que le digo percentil y le ingreso los argumentos. O sea, yo ya puedo seleccionar toda la matriz, le doy punto y coma, y como yo ya sé que no es un número entre 1 y 99, sino entre 0 y 1, le voy a colocar 0,82. O sea, 87, perdón. O sea que él me va a calcular ese percentil. Entonces, ahora lo que hago simplemente es copiar hacia la derecha todo y voy a colocar acá el formatico de todo esto. Entonces, ya tengo acá en mi base de datos, en mi archivo de trabajo, tengo las medidas descriptivas de todas mis variables cuantitativas, discretas o continuas. ¿Qué se sigue? Pues lo que se sigue es simple y llanamente hacer la interpretación de todo lo que tenemos aquí. Entonces, comenzamos. ¿Qué es la primera variable? Recordemos que la primera variable es edad y se refiere al tiempo transcurrido entre el nacimiento y el momento actual al que hicieron el estudio. Cuando hablamos de tiempo de consumo de tabaco, estamos hablando de cuánto tiempo lleva consumiendo cigarrillos. Cuando hablamos de número de tabacos al día, estamos haciendo referencia al número de cigarrillos que consume en promedio en un día. Y policonsumo, estamos hablando de que, ¿quién me está rayando? No me rayen. Y policonsumo es el número de sustancias psicoactivas que consume cada individuo. Muy bien. Entonces, estamos diciendo que estas son las estadísticas descriptivas. Tenemos en los 3 primeros renglones las medidas de tendencia central, en las otras estamos hablando de las medidas de dispersión y las que siguen estamos hablando de las medidas de localización. En este momento me voy a disponer a interpretar descriptivamente todas estas variables. Entonces, comenzamos hablando de la variable edad. O no, vamos, sí, la variable edad. Entonces, estamos diciendo que la edad promedio de los 200 individuos que se midieron es de 22 años. El 50% de estos individuos tiene más de 20 años, lo que implica que el restante 50% tiene 20 años o menos. Hablamos de que la edad más frecuente en este grupo de individuos es de 19 años. Y además, estamos diciendo que en promedio la edad de cada individuo se desvía en 5 años por encima o por debajo de esta edad promedio que es 22 años. Estamos diciendo que las desviaciones cuadradas respecto a la media son de 25,2 años cuadrados. Decimos además que en este grupo que medimos de individuos que consumen sustancias psicoactivas, decimos que la edad, el rango de la edad, o sea, la diferencia entre la máxima y la mínima edad, son 29 años, donde tenemos una edad mínima de 17 y una edad máxima de 46. Decimos además que el 25% de los individuos tienen 19 años o menos. También podemos decir que el 25% de los individuos tiene 23 años o más. También podemos observar que el 28% de los individuos tienen 19 años o menos y que el 87% de los individuos tienen 27 años o más, o menos, perdón. La edad mínima de los individuos que medimos es 17 años y la máxima 46.
tenemos que todas las edades suman 4.414 años y que contamos o medimos 200 individuos. En cuanto al tiempo de consumo del tabaco, podemos observar que a pesar de que la variable edad es continua, fue tomada de manera discreta, por eso se pudo calcular la moda. Sin embargo, en el tiempo de consumo del tabaco, observamos que los datos tienen decimales, o sea, se registraron con decimales, por lo tanto, no vamos a tener una moda. ¿Qué sucede? Que el promedio de consumo son 5.9 años, el 50% de los individuos de esta muestra consumen hace 5 años o más. Tenemos además que el número de años se desvía en 3.5 por encima o por debajo de este promedio, donde tenemos un 12.3 promedio de desviaciones cuadradas respecto a la media. Estamos diciendo además, o los datos nos están diciendo que el rango entre el máximo y el mínimo valor son 13.9 años de consumo y lo podemos observar acá que el mínimo es 2, el máximo es 16. ¿Qué estamos viendo además? Que no interpretamos este coeficiente de 22.8 en la edad, donde nosotros podríamos decir que esta variable tiene una dispersión aceptable, ¿sí? O sea, la edad tiene una variabilidad aceptable respecto a esta media, siendo un poquito alta. Mientras que el consumo de tabaco sí está presentando mucha más variabilidad. Podemos observar que el mínimo son 2 años consumiendo tabaco y el máximo son 15.9. Tenemos un rango amplio, ese rango nosotros lo tenemos son 13.9 años, eso es lo que me da además una variabilidad un poquito alta en esta variable. Sin embargo, miren que estas dos son las que presentan más dispersión respecto a la media. Podemos decir, o los datos nos están diciendo, que el número de tabacos que consumen al día está entre 11 y 12 cigarrillos. Eso también vemos que el 50% de los individuos consumen 8 o menos cigarrillos en un día y lo más frecuente que se presenta en este grupo de individuos es consumir 6 cigarrillos. Tenemos una desviación estándar de 10, entonces por eso es que da tan alta la variabilidad, porque estamos diciendo que en promedio el consumo de tabacos en el día se desvía de en más o menos 10, entonces eso nos da la variabilidad. Y lo podemos observar además con el rango, que es la diferencia entre el mínimo número de cigarrillos al día y el máximo número de cigarrillos al día, donde tenemos que el mínimo son 4 y el máximo son 49. O sea que todos estos datos nos apoyan o nos corroboran la variabilidad que tiene este consumo de tabacos al día. Miramos además, ¿sí? En la columna S de moda, porque aparece numeral N-A. Sí, eso significa que no aplica, porque recuerda, les acabo de explicar que esta variable, si ustedes ven, está tomada con decimales, ¿sí? Entonces, al estar tomada con decimales, no hay un número que se repita en casi siempre. En las variables cuantitativas continuas, les decía a ustedes que es muy poco probable que se repita un número continuo, ¿sí? Entonces, por eso es que no encuentra moda. Ya, gracias. Con gusto. Estábamos hablando entonces también acá de esta variable número de tabacos al día, donde decimos que el 25% de los consumidores de esta base de datos se fuman 6 o menos cigarrillos en el día. Decimos además que otro 25% se suma 13 o más cigarrillos en el día. También coincidimos que el 28% coincide con este cuartil 1, el 28% de los individuos de esta muestra se consumen 6 o menos cigarrillos en el día y aquí podemos decir que el 13% de los individuos consumen 20 o más cigarrillos en el día. En cuanto al número de sustancias que consumen los individuos, recordemos que esta variable es una variable de razón donde podríamos contestar 0. Entonces, estamos viendo que en promedio se consumen entre 2 y 3 sustancias. El 50% de los individuos consumen 2 o más sustancias. Vemos que lo más frecuente es que los individuos de esta muestra consuman solo una sustancia psicoactiva.
Sin embargo, al observar la variabilidad, empezamos a mirar que esto tiene mucha dispersión. Miremos que la desviación estándar es 2, o sea, estamos diciendo que en promedio el consumo, el número de sustancias psicoactivas que se consumen está entre 2 por encima o por debajo respecto a la media, o sea, más o menos 2. Y vemos aquí que ese coeficiente de variación nos da un 86%, lo que implica que los resultados en estos 200 individuos en cuanto al número de sustancias que consumen es muy variable. Tenemos que el 75% de los individuos de esta muestra consumen una o más sustancias psicoactivas, el 75% consume 3 o menos. Estamos hablando de que el 72% consume una o más. Tenemos también que el 87% consume 5 o menos y estamos viendo además que el mínimo número de sustancias que se consumen es 0 y el máximo número de sustancias que se consumen es 13. Esta medición se hizo a los 200 individuos y así tenemos la descripción de estas 4 variables solo con 3 familias de medidas descriptivas. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta este momento, porque me voy a disponer a graficar estos resultados. O sea, ya nosotros sabemos, les había dicho yo a ustedes que Excel era una herramienta que no tenía forma de graficar el histograma. Pues resulta que las versiones ahora más nuevas, seguramente escucharon nuestras súplicas todos, y nos dan una opción. Entonces, vamos a graficar el histograma de la variable edad. Acuérdense que esto que nosotros estamos haciendo nos va a ayudar para el trabajo que vamos a entregar en mayo, donde yo les decía a ustedes que solo a las variables cuantitativas les íbamos a calcular estos descriptivos para poder nosotros no tener que hacer gráficos y tablas de frecuencias. Entonces, miremos acá. Yo le digo insertar, si ven ustedes, nosotros tenemos aquí un menú, digamos que de ingreso rápido, y aquí arriba tenemos el menú de Excel. Entonces yo le voy a decir insertar, le voy a decir gráfico, y miren que me despliega todos, casi todos los gráficos que él me puede hacer, y ya aparece el histograma. Entonces yo le digo histograma, y como tenía previamente seleccionado mis datos, él simplemente me trae mi histograma. Acuérdense, yo voy a presentar aquí como voy a dejar mis cuadritos, pero yo no voy a presentar esto así. Ya a ustedes les queda como opción que cacharreen. Esta es la distribución de la edad. ¿Qué estamos viendo? O sea, nosotros estamos viendo que la mayoría de los participantes de esta muestra están concentraditos en las edades más pequeñas. Adicional, si ustedes observan, miren que él ya agrupa en intervalos sin necesidad de que nosotros tengamos que agrupar. ¿Qué me está indicando este primer intervalo? Que lo hizo cerrado a la izquierda y cerrado a la derecha. O sea que si tengo 17 años o si tengo 20 años y estoy entre ese rango de valores, voy a quedar aquí ubicado. ¿Qué pasa con los demás intervalos? Miren que los dejo abiertos a la izquierda y cerrados a la derecha. Sí. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 20 años? No me incluyen en este intervalo, sino en este. ¿Qué pasa si yo tengo 23 años? No estoy incluido en este intervalo, sino en este. Y adicional, miren ustedes que las barras están juntas. Yo no voy a colocar aquí histograma para la edad, sino que esa es la distribución de la edad en esa muestra. Yo le puedo decir adicionalmente que le agregue las etiquetas de datos y si ustedes gustan solo por practicar, desde este histograma pueden sacar la tabla de frecuencias que enseguida, no creo que nos dé tiempo, pero vamos a tratar de hacer una o dos. Vamos a hacer el histograma, esta que es una variable continua, entonces volvemos a lo mismo, le decimos insertar por acá, venga que no me quede por acá abajo, parémonos acá. Le decimos, seleccionamos todos los daticos y le decimos insertar gráfico, histograma, ¿sí? Y me lo coloco acá. Entonces yo ya vengo acá. Miren que estamos en un comportamiento similar. Este ya es el histograma de tiempo.
Bueno, señor, que mi conexión a internet es inestable, como la dueña, ¿cierto? Entonces tenemos aquí distribución, tiempo de consumo de tabaco. Entonces le vamos a decir que nos ponga estos colorcitos aquí. Pero se le está entrecortando la señal. Sí, es que está diciendo que tengo, que mi señal a internet es, como es inestable, como yo. Entonces, ahí nos vamos yendo de a poco. Yo, aquí, entonces ya quedó. ¿Me están escuchando? Muy bien. Etiquetas de datos, entonces miren que acá nos quedó, entonces, él también hizo los intervalos él mismo, entonces acá, si yo tengo 4.16, voy a quedar en este intervalo y no, perdón, en este intervalo y no en este. Muy bien, entonces ahora, vamos a tratar en estos, ¿cuánto nos queda? 10 minutos de hacer unas tablas de frecuencia, o sea, ya tenemos acá las medidas descriptivas, tenemos los histogramas, que es lo más difícil de hacer. Y tenemos adicionalmente, entonces, lo voy a hacer por la parte larga. Quienes sepan un poquito de Excel saben que existe una herramienta que se llama tablas dinámicas, donde es mucho más fácil hacer lo que voy a hacer. Sin embargo, nosotros, desde el punto de vista de esto que tenemos acá, si ven ustedes, le voy a quitar eso que se llama filtro y les voy a explicar. Cuando nosotros en Excel tenemos una base de datos, él inmediatamente reconoce esta forma y sabe que acá en las columnas están las variables y que en las filas están los individuos. Entonces ya lo trata como tal. Si yo aquí le digo que me coloque un filtro, inmediatamente él lo que hace es colocar este botón en cada uno de los nombres de las variables y cuando yo despliego ese botoncito me está mostrando cuáles son las opciones que tiene esa variable. Entonces, si yo quisiera, vamos a hacer una tabla de frecuencias para los que consumen hongos. Entonces, vamos a mirar, esas son variables cualitativas, entonces ya no podemos hacer las medidas descriptivas. Acuérdense que si usted selecciona todo eso, él le calcula inclusive las descriptivas para formulario, pero eso no tiene interpretación, es que eso es como si tuviéramos ahí cédula. Entonces, ¿qué se sigue? Hongos. Entonces hablamos de consumo de hongos y las opciones que tiene hongos es 1 si sí, 2 si no y vamos a colocar el total. Entonces, recuerden que vamos a hacer una tabla de frecuencias, por lo tanto vamos a colocar aquí personas y aquí vamos a colocar porcentaje. Entonces, para nosotros saber, aquí está la variable hongos, miren que solamente tiene dos opciones, uno que es sí y dos que es no. Me interesa saber cuántos sí consumen. Entonces, miren que cuando yo le di ese filtro, ¿qué sucedió? Él solamente me trajo los individuos que consumen y aquí abajito me está diciendo que hay 9 de 200 registros. Entonces, yo simplemente le quito acá el filtro, vuelvo a mi tabla de frecuencias y me quedaron aquí 9. ¿Sí? Como esta variable es dicotómica y nosotros ya sabemos cuáles son las características de una tabla de frecuencias, pues ya sabemos que si hay 9 personas que consumen hongos, quiere decir que hay 191 que no lo hacen, ¿sí? Y adicional a eso, nosotros tenemos acá una herramienta que le dice autosuma. Cuando yo le doy clic ahí en autosuma, ¿qué sucede? Como esto es una hoja de cálculo, él sabe que debe realizar un cálculo y donde ve números más cercanos es hacia arriba, entonces yo simplemente le digo enter. Entonces ya me quedó mi variable suma. Perdón, mi frecuencia absoluta. Entonces, vamos ahora a colocar la frecuencia relativa. Entonces, como es una formulita, nosotros le decimos igual, ¿sí? Siempre que yo le diga Excel igual, significa que voy a hacer un cálculo. ¿Qué cálculo voy a hacer? Pues yo no voy a colocar ahí 9 sobre 200 porque yo voy a hacer más tablas de frecuencias. Entonces, yo le digo igual y le voy a decir que lo que haya en esta celda, o sea, en la celda R52, lo divida entre lo que haya en esta celda. Pues en mi estudio siempre va a tener 200 individuos, o sea que ahí la puedo tener. Miren, como siempre voy a dividir por 200, yo debo fijar
SR54. Quiere decir que copie donde yo copie esta fórmula, siempre me va a dividir por el valor que tenga R54. Entonces yo simplemente le digo F4 en sus teclados y él le coloca un signo de pesos antes de la letra y antes del número. Eso significa que ese valor va a estar fijo. Entonces yo ya le doy Enter. Miren ustedes que me quedó en 0.045, pero las frecuencias, o sea, están en términos relativos, entonces ya lo pongo en términos porcentuales y le aumento un decimal. ¿Y qué hago luego? Pues copio la fórmula hacia abajo. Miren ustedes que siempre me va a dividir entre el valor. Yo ya puedo, si le doy doble clic, miren, me muestra qué es lo que está en esa celda. Y ahora yo le digo suma y me suma acá. O sea que yo ya tengo mi tabla de frecuencias, ¿sí? Mi tablita de frecuencias está aquí. Entonces, yo ya le puedo poner un formatico sencillito que sean estos aquí para que tengamos. ¿Qué pasa si yo quiero hacer, por ejemplo, ese mismo para la ludopatía? Entonces, copio esto acá, control C, y la traigo para acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Que aquí ya no va a ser hongo, sino ludopatía. Ludopatía tiene exactamente las mismas opciones, donde estamos diciendo que 0 es sin riesgo, ¿sí? 0 es sin riesgo, ponemos aquí sin riesgo, y 1 es alto riesgo. Ahora simplemente tengo que venir aquí a ludopatía y cuento cuántos ceros hay, me sale allí que hay 176, le digo borrar filtro y vengo a mi tablita y le coloco aquí 176. Entonces miren ustedes que las fórmulas se actualizan solitas. 176 más 24 me da 200 y ya tengo mi tablita de frecuencias lista. Ahora vamos a tratar esta, ahorita no me dio tiempo, vamos a ver si en esta me da tiempo. Vamos a hacer exactamente lo mismo para la variable estrato. Pero miren, resulta que como Excel es una hoja de cálculo, si yo le pongo los números, entonces resulta que ella lo que va a hacer es calcularme. Si hago gráficos o algo, se va como a molestar y hacer cosas que yo no quiero. Entonces, vamos a hacer simplemente aquí el total. Me tiene que dar 200, o sea, otra vez la suma. Aquí, pues vamos a colocar esto. Y vamos a empezar a contar. Ustedes que tienen buena memoria, por favor, están jóvenes y bellos, entonces me ayudan. Son 6 numeritos. En el estrato 1 tenemos 3, ¿sí? En el estrato 2 tenemos 32. En el estrato 3 tenemos 78. En el estrato 4 tenemos 37. En el estrato 5 tenemos 32 y en el estrato 6 tenemos 18. Entonces borramos el filtro y vamos a nuestra tablita de frecuencias y vamos a ver si se acordaron. Entonces tenemos lo siguiente, yo apunté por siglas. Tenemos 3, 32, 78, 37, 32 y 18. Vamos a verificar si nos quedó bueno. Nos tiene que sumar 200. Perfecto. Entonces miren que nosotros ya simplemente pegamos este formato aquí, ¿sí? En todo esto. ¿Y qué vamos a hacer? Pues simplemente copiamos esta fórmula. Vamos a copiar esta fórmula aquí. Le decimos control C porque vamos a dividir sobre 200. ¿Ya? Entonces ya nos quedó listo nuestra tablita de frecuencias. Pero ¿qué pasó? Recuerden, esta también pues le podemos decir así, que sume. Recuerden que la variable estrato es una variable ordinal. Por lo tanto, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular las frecuencias acumuladas. Entonces, ¿cómo hacemos la acumulada? Si nos va a dar tiempo. Vamos a hacer la acumulada de personas y la acumulada de porcentaje. Entonces, empecemos. Dijimos, vamos a copiar, perdón, este formato allí. Y ahorita le damos el formato al otro. Entonces, solamente hasta aquí, porque acuérdense que aquí nos tiene que dar 200 y aquí nos tiene que dar 100%. Entonces, ¿qué dijimos? Le decimos igual y vamos a la primera frecuencia absoluta, es la primera frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí?
Podemos hacer también esta si quieren, no, hagámosla despacito. Luego, ¿qué le decimos? O sea, la segunda frecuencia es igual a ¿qué? A la que ya tenía aquí, más la frecuencia que sigue, o sea, hasta 32. Miren que ya me quedó, ¿qué es 35? 35 personas de la muestra están o pertenecen al estrato 2 o menos, o sea, 1, ¿sí? Ahora, esta formulita no tenemos que volverla a hacer toda, sino que simplemente la copiamos hacia abajo. Miren que me tuvo que dar 200 aquí. ¿Sí? ¿Qué es 150? Entonces decimos que 150 individuos de la muestra pertenecen al estrato 4 o menos. Miren que yo puedo copiar exactamente esta misma formulita aquí, toda esta columnita acá, y le doy porcentaje. Y le doy una y ya me quedaron también todas las frecuencias acumuladas. Entonces, ¿qué es 56.5? Estoy diciendo que el 56.5% de los individuos de esta muestra pertenecen al estrato 3 o menos. Entonces, ya tengo ya de aquí, pues yo sé que ya no nos da tiempo, en la próxima clase del jueves cerramos este tema y empezamos con probabilidades porque todo esto lo vamos a trabajar también en probabilidades. Vamos, lo que nos quedó faltando de asimetría y kurtosis también lo vemos ahí en la parte de probabilidades y el análisis bivariado. Aquí estamos haciendo un análisis univariado porque si ustedes ven solamente vemos variable por variable, no estamos cruzando nada con nadie, o sea, si consume hongos y si es del estrato 1 y quienes consumen, eso lo podemos hacer después. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir y les voy a responder algunas duditas que tienen en estos 2 minuticos que nos quedan. Sí, entonces vamos a mirar, estamos grabando. No sé si tienen alguna duda respecto a lo que vimos. Ahora, pues yo sé que es como muy aceleradito, pero ustedes, este video ya enseguida se los monto a YouTube y pueden ir mirando. En Polivirtual hay un taller. Ese taller es simplemente para que ustedes practiquen. Pueden inclusive meter a Excel todos esos datos y practicar acá con lo que estábamos trabajando. ¿Cómo trabajan ustedes en Excel? Como les dije por el chat, es como se llama, montar los videos al Polivirtual a veces pone muchos problemas, yo no sé si por pesados o algo. Muy bien, entonces recuerden que para que puedan instalar el botón de análisis de datos, entonces lo que se tiene que hacer es archivo, opciones, complemento, herramientas para análisis, ir y aceptar. Y ya entran al menú de datos y ahí les sale. El taller no me lo tienen que entregar, es solo para que ustedes practiquen. Esperemos a ver si ustedes lo hacen, de pronto de ahí sacamos una nota. Entonces nos estamos viendo el próximo jueves, ya casi nos va a sacar de acá. Y todas las sugerencias aceptadas, espero que vamos bien y que esta situación pase de la mejor manera posible, que ninguno nos infectemos de ese bicho. Y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe, gracias. Con gusto, chao. Profe, y la pregunta que hizo Kevin, la fecha del trabajo. No, la fecha, no la había. La fecha entre, sí, hacemos